Amigos de la Caja de Pandora de los 40, para mí es un placer, como siempre, acompañarlos con los mejores invitados. Y cuando arrancamos el año, pues obviamente ya tuvimos un capítulo, pero dijimos, venga, no podemos continuar enero sin que esté el gran Carlos Ríos o sin que esté el tema de los ovnis, porque es de lo que más preguntan y el año pasado, el 2024, terminó con muchos avistamientos. Entonces, bueno. Antes, evidentemente, de hablar del tema y extraterrestres y demás, contémosle a la gente quién es Carlitos Ríos, porque a lo mejor en este 2025 hay gente que es nueva y no lo conoce. Carlitos, con las muy buenas noches. Muy buenas noches, Sanchito, gracias. Como siempre, muy amable por la invitación y y encantado de estar acá en la Caja de Pandora. Yo soy ingeniero electrónico, soy de Colombia y tengo ya hace más de 30 años la curiosidad por los extraterrestres, por los ovnis, y eso me ha llevado a investigar el tema de forma autodidacta. Me ha permitido ir a algunos congresos, he conocido a personajes muy importantes dentro del campo de la ufología, como Ante Franz, como JJ Benítez, Sisto Paz. Me involucré con los grupos de contacto de la línea de conocimiento justamente de lo que se llama o de lo que se ha llamado Misión Rama. Y no solamente he vivido experiencias de índole personal en ese campo, sino también pues hacemos a veces salidas de campo para contacto, para avistamiento a lugares energéticos, se dan conferencias, se dan talleres, etcétera. Y venimos pues recargados para 2025. No solamente en información, porque pues como bien lo decías ahorita, el 2024 ha sido un año álgido tal vez de este siglo que llevamos, el año con más información relacionada con ese tema tan apasionante como es el de los ovnis o de los UAP como se le llama ahorita. Y adicional a eso, pues digamos que con tantos acontecimientos que ocurren hoy en día en el planeta, pues con mayor razón trabajando en el campo de la conciencia humana, o sea, dentro de lo que yo hago también. En los talleres, salidas, se procura enseñarle a la gente, por ejemplo, a meditar, a hacer ejercicios digamos que permitan y que nos ayuden a crecer mucho más como seres humanos y sobre todo expandir la conciencia en esta época que tanto se necesita, ¿no? Y también he investigado el tema de la percepción extrasensorial, conexo al tema OVNI, por aquello de que en el tema del contacto se comenta, se dice y por la misma experiencia que hemos tenido, de que en buena medida la comunicación con estos seres se da a través de telepatía o de percepción extrasensorial. Dones que todos tenemos, simplemente que no los cultivamos porque no sabemos o porque no se le da la importancia de vida, pero que al final realmente todos los seres humanos contamos con esas capacidades también y se pueden desarrollar, ¿no? Tremendo. Entonces voy a proponerle a la audiencia lo siguiente en el podcast, que usted ya sabe puede participar con el numeral La Caja de Pandora a los 40. Voy a hacer un capítulo exclusivo de los otros temas que conoce Carlos para más adelante, no el día de hoy, pero para más adelante, eso que acaba de decir, porque hay un montón de cosas, telepatía, telequinesis, dermóptica y demás, adivinación, predigitación, bueno, todo lo que usted quiera. Pero hoy vamos a hacer casi que una introducción a los ovnis. Hoy vamos a hablar de unos casitos clásicos, algunos pues como que ya conocerán y dirán, ay, repiten, pero es que hay mucha gente nueva, comenzamos el año y yo sí quiero que rememorar o contar algunos casitos clásicos de ovnis, pero antes de eso me voy a poner como en modo noticiero, documental, porque el fin de año fue tremendo. Entonces arranquemos con eso. Se acabó el año con unos avistamientos en Nueva Jersey, con algunos en Australia, en México. Los de Nueva Jersey eran increíbles porque además, mire que ya estamos dejando de decirle ovni al ovni y le estamos diciendo más UAP. Creo que eso ha sido uno de los cambios relevantes en estos últimos años, además porque ya los gobiernos dicen de frente, sí, sí, hemos visto eso. Y es que aunque ya sea común, Carlitos, que vemos drones o que vemos otras cosas, otras aeronaves, para mí sigue siendo paranormal o misterioso que una persona en su garaje pueda armar una vaina de estas con una tecnología tipo NASA, por más de que no sea extraterrestre, pues es paranormal, pues es absolutamente bizarro. O sea, ¿usted cómo me va a decir que Pedro Pérez en un galpón va a armar un dron del tamaño de un
de una caravana, por ejemplo. Y eso fue lo que se vio en Nueva Jersey. Entonces decían, no, pues tal vez no es un extraterrestre, tal vez no es ni siquiera la USAF, pero de pronto salió de alguien que lo armó en una cabaña. Y eso para a mí me parece, sigue siendo misterioso, aunque no sea de extraterrestres. Contémosle a la gente entonces cómo fue ese fin de año, qué vio por ahí o qué investigó por ahí, Carlitos. Sí, como bien tú lo dices, pues a final del año 2024 especialmente, se reportó en forma masiva, principalmente en la zona de New Jersey, de Nueva York, allá en Estados Unidos, la presencia o avistamiento de innumerables objetos luminosos que se movieron o se han movido, porque eso sigue pasando realmente y no solo allí. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero principalmente, digamos, de allá salió la noticia. Había muchos objetos luminosos, la verdad se han contabilizado cientos de objetos, porque fue todos los días, o sea, todas las noches en diferentes lugares de toda esa zona. La gente, gracias a los teléfonos móviles y a las cámaras, pues se han reportado y han filmado cantidad de estas cosas. Y digamos que ahí se han mezclado también otros asuntos ya más terrestres, digámoslo así, dejando la incógnita sobre esos objetos luminosos que han aparecido, si sí son de afuera de este planeta o no lo son, ¿no? Pero digamos que se han sumado más cosas porque sí se sabe que mucha gente, por curiosidad también, han elevado sus propios drones y han tratado incluso de perseguir a esas luces. Pero aquí lo que pasa con ese fenómeno es que, aparte de que las luces son de tamaños muy grandes para un dron, digamos, de aficionado tradicional, aparte de eso, el otro detalle es la altura y la autonomía. Cuando hablamos de autonomía es la cantidad de tiempo que duran suspendidas en el aire o que vuelan. Y se necesitaría, pues, mucho combustible en un dron tradicional, y eso implica tamaño también, porque implica tanque, etcétera, para que se sostenga tanto tiempo en el aire. Entonces sí hay una cantidad de hechos alrededor de eso bastante extraños, y como bien lo dices tú, pues por mucho que estamos en el siglo XXI, por mucho que hay gran cantidad de cursos técnicos en internet de incluso cómo hacer un dron, y hay gente muy creativa e ingeniosa, tendría que tener una planta de producción como para hacer tal cantidad de objetos, ¿no? Eso ya de por sí pues lo hace complicado. Se han esgrimido cantidad de teorías alrededor de ese asunto, de las que vamos a hablar en un ratito, pero básicamente digamos que el gran boom del 2024 y que cerró el año 2024 han sido esa cantidad de avistamientos de luces en esa zona, digamos, de Estados Unidos y en otras zonas de Estados Unidos, como ya se ha notado, se ha reportado en Nebraska, se ha reportado en la Florida, se ha reportado en Washington, ya se ha reportado en Canadá, en Ontario, se ha reportado en Europa, en Alemania, en Reino Unido. Escuché que también en Irak, allá en el Medio Oriente, han reportado, y en Brasil. Es decir, que eso ya ha salido por varios lugares, lo que también lo hace mucho más complicado, como para pensar que fueron unos bromistas que se les ocurrió hacer eso. Entonces, Total. Y decía Carlitos ahí dentro de esas descripciones que entonces quería hablar como unas teorías, es decir, porque yo a eso le iba a agregar de que, ojo, no es solamente que, como decía él, puede que alguien lo arme y arme muchos, pero de todas maneras nada, no tiene la capacidad, como qué sé yo, cuando dicen vamos a armar una fotografía en el cielo con drones y necesitan 5.000 drones, pues eso un civil no lo puede hacer. Pero además de todo, los pesos y los reportes de la gente decía, sí, mire, yo estoy viendo un dron, pero es que el dron es del tamaño de una camioneta. O sea, puede que sea incluso hasta normal, pero si ya es un dron gigante del tamaño de un carro, tampoco creo que un civil pues lo pueda hacer. Entonces, ¿qué quería decir Carlitos con eso como de teorías o cosas que han dicho al respecto? digamos que sí, uno puede pensar muchas cosas y se han esgrimido varias hipótesis respecto al origen y respecto a la naturaleza de esto, de qué se trataría, ¿no? Pues lo primero que salta, digamos, a la palestra en forma popular es la idea de que son extraterrestres, o por lo menos es algo ajeno a este planeta por la cantidad de luces, por el comportamiento, por la autonomía, ya desde el punto de vista técnico, la autonomía, el tamaño, la altura a la cual vuelan, pues eso permite pensar de que no es algo como tan usual. Pero aquí se pueden estar dando muchas cosas o al mismo tiempo, o tal vez una de esas sea realmente la explicación. Y también se sospecha de los militares. O sea, hay que considerar de todas formas que Estados Unidos es una potencia mundial
y es una potencia tecnológica. Y en ese sentido ellos tienen cantidad de prototipos que pues todos los inventos, y se sabe por experiencia también, hay desarrollos que llevan 10 años, por lo menos 10 años de adelanto, o sea, hasta dentro de 10 años los van a dar a conocer y en este momento ya están en desarrollo y hay prototipos que inclusive pueden estar funcionando en este momento, pero que todavía no los van a dar a la luz, pues pública, ¿no? Entonces, así pasó con los aviones furtivos. Por ejemplo, uno de estos, el Blackbeard, creo que era, estos bombarderos o el B-2 que llaman, este bombardero que es un ala volante, que es como una nave triangular que muchas personas de hecho lo confundieron en los momentos cuando lo ensayaban, lo confundieron con ovnis triangulares por su forma. Ese avión fue desarrollado como desde los años 80, pero vinieron a estrenarlo en la guerra de Yugoslavia en los años 90, o sea, más de 10 años después. Es decir, que podríamos estar ante tecnología militar secreta o en desarrollo. ¿Por qué también se dice esto? Porque muchos de los avistamientos se han dado alrededor de bases militares. Y ese es otro de los puntos extraños. Si es un ente ajeno al país y se ha metido al espacio aéreo, ¿por qué no hay ninguna acción concreta de mandar, por ejemplo, casas a perseguirlos o algún tipo de tecnología de defensa esté en este momento funcionando? Lo que ha dicho el gobierno es que aparentemente no hay hostilidad en esos objetos y que por eso ellos no han necesitado ponerse a enviarles pues casa ni nada por el estilo. Y es algo un poco extraño considerando el escándalo que hubo en el año 2023 y mediáticamente toda la protesta por el supuesto globo chino o por el globo chino, que lo dejaron además avanzar a través de los Estados Unidos hasta que lo derribaron, ¿no? Tú recuerdas, algunos de nuestros oyentes, ese fue un boom mundial a principios de 2023 y seguidamente empezaron a hablar de objetos no identificados que incluso dicen que derribaron uno en Alaska, otro en Canadá, otro sobre un lago mayor ahí en Estados Unidos, pero eso sí nunca nos mostraron fotos, solamente nos contaron, ni videos. Entonces hay cosas muy extrañas, muy raras que están ocurriendo y que estos fenómenos o esta situación se puede explicar de otra manera. Hay teóricos de la conspiración que están hablando es de que hay unos acuerdos con ciertas razas extraterrestres, que ya esos acuerdos están en marcha y que van a colonizar una parte del planeta Tierra, que realmente lo que está ocurriendo y que por eso el gobierno no hace nada al respecto es porque es un acuerdo que por intercambio tecnológico se le va a permitir a estos seres aparentemente venir al planeta Tierra y ubicarse en determinados lugares. Dicen que son bases subterráneas. Tremendo. Que eso, y hay más teorías, Chanchito, hay más. Que eso se habla mucho, ¿no? Porque también ese es los OSNIs, los OVNIs. También en algún punto dejamos de pensar que los OVNIs eran no solamente lo de los tamaños, sino de los multiversos. Entonces puede que igual estén por ahí volando, igual usted no los ve. Entonces, bueno, son muchas teorías, como dice Carlitos. Pero como le propuse a Carlitos que íbamos a hacer, como contar varios casos, yo creo que esos casos que vamos a contar son como simplemente como, a ver, voy a decir, caso Brasil, año 1974 y la descripción ahí pequeña, o sea, como para enseñarle a la gente varios casos de ovnis. Pero antes de que comencemos con esas pequeñas descripciones, quisiera que si tiene alguna información adicional la agregara, Carlitos. No sé si de otro país, no sé si algo de Colombia, no sé si algo de México, de China, de Australia. ¿Hay algo más antes de que entremos en esa casuística? Sí, el otro evento al que se le dio mucha prensa fue en noviembre, que un piloto de una aerolínea comercial reportó y mostraron un video de una esfera azul que apareció en el aeropuerto de Manchester, que habían tomado y que estaba flotando literalmente ahí cerca de los aviones, en la zona del aeropuerto, y que además en la filmación se ve cómo se eleva y se pierde pues hacia el cielo, ¿no? Se eleva a una velocidad bastante rápida. Entonces eso también, digamos que fue otra de las noticias a final de año que causaron bastante revuelo en este asunto y sobre todo por lo mismo que estaba coincidiendo con los eventos de Estados Unidos. Ya después de que las audiencias realizadas en el Congreso de los Estados Unidos permitieron revelar cantidad de películas y videos desclasificados del ejército de la Marina de Estados Unidos donde se ven esferas voladoras, pues ya digamos que ese estilo de aparato pues se ha vuelto más común para la mayoría de personas, ya como que es más familiar.
pero sigue siendo pues un misterio cómo un objeto así puede volar y sobre todo volar con un patrón inteligente y tecnológicamente se ve que, o sea, se aprecia que no es algo natural realmente, sino que es algo tecnológico. Lo que ocurre es que sí hay prototipos por dentro de mis investigaciones. Existen prototipos de drones esféricos. Es decir, que eso, Chanchito, hace que ya las cosas no estemos tan seguros realmente hasta qué punto sí son de afuera de este planeta o son compañías generalmente privadas las que están desarrollando tecnologías y probablemente a partir de investigación ufológica, si tomamos en consideración la teoría o las hipótesis también que hablan de recuperación de naves estrelladas y de realización de lo que llaman ingeniería inversa, ¿no? Entonces podemos estar asistiendo también a esa cuestión y ya lo están ensayando. Incluso lo de Nueva York puede ser un gran experimento sociológico que están haciendo a ver la humanidad cómo reacciona ante esto. Y hay una coyuntura, por la misma guerra de Ucrania, podrían estar ensayando un sistema de defensa nuevo, también es posible. De tal manera que todo acá se puede colocar como posibles explicaciones. Pero en este momento lo más álgido es eso. Y la otra gran noticia de final de año, la última audiencia en el Congreso de Estados Unidos, el 13 de noviembre, donde apareció el señor Luis Elizondo, que ustedes recordarán que lo hemos mencionado muchas veces, que fue el que dio a conocer los videos de la Marina por allá en el año 2017, del famoso Tic Tac, y que es el que ha movido muchas cosas para que el Congreso esté haciendo estas audiencias y la misma NASA haya empezado a hablar de los UAP de una forma más abierta, entre comillas, ¿no? Al final, todo se está dando como muy rápido, también todo parece darse como al mismo tiempo y eso hay que tomarlo, como siempre les digo, con pinzas. Es importante investigar, discernir muy bien, porque no sabemos si estamos ante verdaderamente un fenómeno misterioso o algo más bien maquinado desde acá mismo, que no sabemos también qué busca, ¿no? Al final, qué tendencia o pensamiento o qué intenciones haya detrás de todo esto también, ¿no? Ahorita hablabas, por ejemplo, la parte tecnológica de lo grande que eran estos drones descritos o estos objetos descritos por la gente, pero de pronto se nos olvida que ya en la guerra de Ucrania se están utilizando drones muy grandes, que parecen aviones. O sea que ahora la tecnología no la va a tener nadie en un garaje, ¿no? Eso es tecnología militar ya de un nivel diferente, pero sí es posible que podamos hacer cosas así. Los chinos volvieron a celebrar el Año Nuevo con miles de drones que trabajan en forma de enjambre, o sea que hasta lo que estamos viendo en Nueva York puede ser muy terrestre y no tan extraterrestre. Tremendo. Carlos Ríos, lo que ustedes quieran comentar, numeral la caja de Pandora a los 40. Entonces vamos ahí con los que nos alcancen. Como le digo, casos clásicos. Entonces yo voy a poner un ejemplo. Supongamos, caso en el viñedo de Francia, año 1984, y una pequeña descripción. Y entre más clásicos y más repetidos, pues no importa, porque lo que le digo, como comienza el año, vamos a tener mucha audiencia nueva, Carlitos, y seguramente muchos de ellos nunca conocen ni siquiera el mismo Roswell. Así que adelante, Carlitos. Sí, antes de entrar en materia de los casos que les traje el día de hoy para recordar, es de pronto considerando también que hay personas nuevas tal vez que están llegando por primera vez al tema también, contarles un poquito rápidamente que la terminología UFO u OVNI, que significa objeto volador no identificado, siempre lo hemos dicho por Chanchito y es importante recordarlo, es un término general, es todo objeto que yo vea en el cielo que yo no pueda explicar de qué se trata, eso es un OVNI. Y en eso pueden pasar cometas, aerolitos, fenómenos de brillos del sol, de la luna, fenómenos meteorológicos, temas tecnológicos que desconocemos como globos o un avión muy alto o drones, como hemos hablado también, o cohetes, etcétera. Y finalmente, dentro de toda esa cantidad de posibilidades está la hipótesis extraterrestre. Cuando es algo que definitivamente es muy raro y que se comporta de una forma inteligente, podemos llegar a pensar que se trata de tecnología ajena a este planeta y ahí entran los extraterrestres. Y eso es bueno aclararlo pues para que a veces no nos confundamos por ahí que todo lo que vemos en el cielo son ovnis y extraterrestres cuando tal vez no lo sean, ¿no? Y finalmente pues en estos últimos años
producto de la terminología nueva que sacó el Pentágono, pues ya nos llaman UAP, que significa fenómeno aéreo no Flying Object, identificado. o sea, como fenómenos aéreos no identificados o Sí, fenómenos anómalos del cielo. Ya no van tanto a sentirse en el objeto, sino que incluso hasta lo meteorológico, si no lo puedes explicar, pues cabe ahí. Si lo pueden explicar los científicos, pues listo, los va descartando. Pero entonces, ejemplo, sale una luz en el cielo como un portal y un mismo meteorólogo dice, no, yo eso no tengo ni idea qué es, pues lo terminas ahí clasificando sin que sea un objeto con un extraterrestre metido. correcto. Fenómeno aéreo no identificado es para quitar la palabra objeto, que la palabra objeto es la que generó mucha polémica, ¿no? Por lo que se asumía que era de una vez artificial y que era algo tecnológico. Entonces le pusieron la palabra fenómeno, pero a la larga la misma cosa. Bueno, casos clásicos, y sigo por el corte, Chito, porque pienso que es importante ilustrar a nuestros oyentes, a la gente que nos acompaña, de que en épocas donde no existían todavía los drones, no estaba esa tecnología, aparecieron grandes oleadas de objetos extraños en los cielos, como lo que ha reportado ahorita en Nueva York. El caso de la noche de los ovnis en Brasil en el año 1986, el 19 de mayo, aproximadamente a las 8 de la noche, un controlador aéreo de Brasil, se llamaba el sargento Sergio Mota. Él detecta en el radar que hay un objeto extraño en la zona, digamos, de influencia del aeropuerto. Y no solamente lo detecta, sino que lo observa con sus propios ojos. Él logra verlo porque no estaba muy lejos de allí y hace el reporte. Él pregunta si es algún avión que no ha reportado plan de vuelo, que está en la zona. Le aclaran que no, efectivamente no se trata de ningún avión, ningún vuelo no programado. Y además hay pilotos que vienen pues llegando al aeropuerto que les reportan que están observando esa luz extraña. El asunto es que no eran solo una luz. Empezaron a aparecer otros objetos. Al final él dice que en últimas, al parecer, él podría calcular que fueron 21 ovnis. O sea, era una oleada. Y además fueron observados en los estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Goiás y Río de Janeiro. O sea, fue una zona muy amplia. Los reportes llegaban no solamente de personal del aeropuerto, personal militar, sino también personal civil. Y fue tal el revuelo con esto que la Fuerza Aérea autorizó que de 5 aviones, primero enviaron a 3, después enviaron otros 2, 5 aviones de la Fuerza Aérea salieran pues a investigar y a perseguir estos objetos, y en uno de los reportes de uno de los pilotos esos objetos empezaban a hacer movimientos muy rápidos en forma de zigzag y cambiaban de color, y en un momento a otro pues tenían una velocidad impresionante que podía o que superaba totalmente a los cazas. Entonces nunca los pudieron interceptar. Y una de las curiosidades de las fotografías que quedaron de esa época las tomó un señor de nombre Avenir, que era un fotógrafo de un diario de una de las ciudades locales ahí cerca. A él le entran también cantidad de llamadas de reportes de la gente, y en una de esas llamadas alguien le dice, hay unos objetos o hay un objeto encima de donde usted está, del mismo periódico, de la misma empresa de comunicación. Entonces él dice, no, pues no puede ser, y sale a mirar. Efectivamente había varias luces sobre la vertical de donde él se encontraba, y él le toma por eso muchas fotos que son las que se conocen por ahí y que se han reportado. Hasta después de 23 años fue que sacaron un informe oficial para decir básicamente que no tienen explicación concluyente al respecto, que lo que vivieron en ese momento no solamente pues, los testigos del aeropuerto, sino mucha gente en todas esas zonas, es algo que no tiene una explicación a la fecha. No saben de qué se trata. Y ahí quedó el asunto de la noche de los ovnis. Eso es en Brasil, ¿no? En Brasil. Listo. Los que quieran escribir, ya saben, numeral la caja de Pandora a los 40. Les recuerdo este podcast para todos los domingos de 8 a 10 en directo, si lo podemos decir así, porque ya igual el resto de la semana queda en el resto de plataformas, porque hay gente que dice, no, yo quiero es en Google Podcast, quiero en Spotify, pero siempre guíense por el YouTube de los 40 Colombia, que está siempre como al minuto a minuto y el más arregladito. Continuemos, Carlitos, otro de estos casos. Otro de estos super clásicos. El ovni de Teherán de 1976. Ese también involucró a personal militar y también involucró en muchos testigos, porque fue un objeto luminoso que se observó durante mucho tiempo
en la noche del 19 de septiembre de 1976 allá en la ciudad de Teherán, en Irán. Era un objeto o lo que se observa era algo muy luminoso suspendido en el aire. Y como estaba causando tanta inquietud, pues también envían un reporte, o muchos reportes, le llega a la Fuerza Aérea y ellos deciden entonces que salgan dos aviones. Pues primero enviaron uno a investigar, pero el avión, a medida que se acercaba a la luz, los controles y sus sistemas de navegación dejaron de funcionar y obligó al piloto a regresar. Entonces envían a otro piloto, al capitán Parviz Jafari, envían a este capitán en otro avión y él iba con un copiloto. Él logra acercarse mucho más y de hecho logran por imágenes de radar y también por la visual calcular el tamaño del objeto. Dicen que era bastante grande, por lo menos similar a un avión de pasajeros de la época, creo que un Boeing 767 o un C-135. Y también le pasó lo mismo, a medida que se acercaban al objeto, un objeto que describieron con unas luces muy intensas de color naranja, rojo, verde y amarillo, azul, perdón, a tal grado que era la luz tan intensa que no podían ver si realmente era una estructura sólida o era simplemente un grupo de, digamos, algo energético. El hecho es que ellos se acercan y de nuevo los instrumentos también en este avión empezaron a fallar y pues ya se asustaron ellos, entonces se alejaron un poco y a medida que se alejaron recuperaban nuevamente el control del aparato y el control de las armas. En una de esas, el objeto empezó a moverse a una velocidad pues notable y ellos salen en persecución del objeto y de un momento a otro del objeto, de esa estructura luminosa, salen dos objetos más pequeños. En otros reportes hablan de 4, como luces más pequeñas, y una de esas luces se va hacia el avión, de tal manera que pues él creyó que lo iba a atacar, listó los misiles para dispararle, pero estaban totalmente desactivados. Y otro objeto salió hacia el suelo, en la zona donde se encontraba, en la vertical, como si hubiera caído hacia el suelo, pero ellos no vieron ni explosión ni nada por el estilo. Ellos asimilaron que tal vez era un arma, pero no vieron ningún tipo de explosión. El hecho es que se devolvieron, quedó el reporte así porque no podían acercarse a ese objeto y ese objeto siguió muy, muy rápido y se alejó completamente. Y con el paso del tiempo, pues llegaron a denigrar de los pilotos y a dar a entender que no estaban bien preparados, que se habían confundido tal vez con el planeta Júpiter o con algún tipo de aerolitos o lluvia de estrellas que había en la zona en esa época, pero pues ya sabemos que esa es la manera como desacreditan muchas veces incluso a testigos tan fiables como gente tan entrenada como son los pilotos militares, de tal forma que también con el paso del tiempo y fruto de otras investigaciones que se han hecho, es uno de los casos que no tiene explicación a la fecha y que, como vemos, pues ha involucrado testigos pues muy fiables, aparte de los reportes de la gente que también vio el objeto desde el suelo. Total. Bueno, yo creo que nos quedan minuticos para un tercer caso y cerraríamos esta tríada de casos clásicos con el señor Carlitos Ríos. Entonces, adelante, Carlitos, bóteme otro. Bueno, y el último que trajimos para hoy para recordar, porque también está vigente, bastante vigente, es el famoso caso Humo de los Sunnitas. Este caso muy polémico que por allá en los años 50 y 60, sobre todo los 60, se dio bastante difusión en España y en otros países de Europa, pero principalmente España, donde se habla del supuesto contacto y visita a nuestro planeta de una civilización que proviene de un planeta ubicado en una estrella que en nuestros catálogos astronómicos se llama la Wolf 424, es una enana roja. Está más o menos a 14 años luz de distancia y supuestamente en los años 60 aparecieron unos reportes en España de que se estaban comunicando unos seres que decían venir de ese lugar, que se autodenominaron Unmitas, por eso se llama el planeta, por venir del planeta Humo, como dijeron, y eso causó un gran revuelo en esa época, a tal grado que supuestamente ellos se comunicaban telefónicamente con algunas personas, principalmente un señor que asistía a un grupo de entusiastas de estos temas en esa época. Le comunicaban información científica, información de datos que no eran, pues, aparentemente eran de una ciencia muy avanzada y que no correspondían tampoco a nuestra época o a esa época. Así fue como finalmente incluso aparecieron fotografías de las naves de estos seres con la famosa, ese símbolo que parece una H con una cruz en la mitad.
dentro de la H, ¿no? Y que se veía en la panza de estas naves y que los identifica como humitas. Con el tiempo, en los años 70, el señor se llamaba de apellido Jordán, José Luis Jordán Peña, que era un parapsicólogo y que parece era el que más recibía los mensajes de los supuestos extraterrestres, salió a decir que todo había sido un experimento, que realmente eso no había sido real y que él se había inventado todo, hasta las fotografías. Sin embargo, esto no ha sido del todo, digamos, aceptado porque sí se sabe que el caso fue contaminado, que hubo, de alguna manera, este señor mintió y de verdad que le metió la mano al asunto, pero algunas partes de digamos, de la información, de ciertos contactos, algunos investigadores consideran que sí fueron auténticos, que lo que pasa es que la CIA estuvo detrás, parece que le pagaron a este señor para que contaminara el caso y para que de alguna manera esta desacreditación hiciera que la gente se alejara del asunto, porque en el fondo se había algo de verdad y efectivamente, como dice JJ Benítez, este gran investigador español, hay algo de cierto en todo el caso Humo, que como dos últimas anécdotas tiene las siguientes. En el año 91, en Voronezh, Rusia, hubo un avistamiento de un objeto muy grande, de una nave realmente que aterrizó en un parque donde había muchos niños, y los niños en los bosquejos que hicieron cuando les preguntaron qué era lo que había visto, pintaron este objeto y pintaron el símbolo, los summitas, que ellos lo vieron dibujado en ese gran objeto. Algo curioso considerando que era pues en Rusia, ¿no? De donde poca información no llegaba en esa época. Entonces, interesante que haya aparecido eso. Y lo otro es que ya en los últimos años, ya en este siglo, por lo menos del 2009 para acá, ha habido un gran boom de algunas personas, incluidas este investigador español José Luis Camacho, dicen tener mensajes de los summitas, que los summitas volvieron a escribir, ahora se comunican a través de ciertas cuentas por internet y han dado una serie de informaciones también como siempre muy polémicas sobre los acontecimientos mundiales, sobre la economía, sobre la política y sobre la presencia de otras civilizaciones en este mundo. Y lo curioso es que apenas hace 2 semanas, el último mensaje que dicen que ellos enviaron es que se van a retirar del planeta, que ya acabaron, o por ahora acabaron su misión acá, y ellos habían advertido que supuestamente iban a llegar unas razas antagonistas y que tienen algún tipo de acuerdo con los gobiernos. De ahí es donde surge lo que hablábamos hace un rato con lo que está pasando en Nueva York, ¿no? Que algunos lo relacionan con esas supuestas conspiraciones. Entonces, sí es por demás curioso que justo en este momento esos supuestos visitantes digan que se van a retirar. Entonces queda siempre en el caso Humo como esa sombra de lo que algunos investigadores detectaron o han dicho, de que son las centrales de inteligencia, especialmente la CIA, que ha utilizado este caso, que pudo ser real como otros, pero lo ha utilizado para contaminar el tema y también para generar pues escepticismo generalizado y manipular también a la población a través de una guerra psicológica. Esto es posible, ¿no? Genial, pasamos una noche agradabilísima con el gran Carlitos Ríos. Como ya se lo sentencié, para un futuro vamos a hacer otro tema, que es el otro tema que maneja, que es sobre como estos dones o estas cosas que hacen los, lo que sea, los adivinos o las personas que de pronto tienen poderes y no lo saben, que la adivinación, que la telequinesis, bueno, en fin, lo hablaremos en un próximo capítulo, pero lo de Omnis estuvo sensacional. Solo nos queda para que Carlitos nos regale un WhatsApp y nos regale sus redes sociales para que la gente le escriba de todo lo que él sabe del mundo Omni y pues con las gracias que le damos por haber participado, querido Carlos. Gracias, Chanchito. Y antes una chiva, como decimos en Colombia, una gran noticia. Dios mediante, en agosto vamos a tener a Sixto Paz en Colombia, el contactado peruano. Entonces, desde ya les voy avisando y ya más adelantico podemos comentarle a la gente ya con mayor claridad dónde va a estar él y qué actividades va a realizar en Colombia. Bien, por aquí ustedes se pueden comunicar conmigo a través del Instagram. Por ahí le cambié el nombre, Chanchito. Ok. Ahora es Carl con K, así, Karl, Carl X UFO 33. Carl X UFO 33. Ese es mi Instagram. Ahí me pueden escribir y estar enterados también de otras cosas que hago. Y al WhatsApp 315-310-4088. 315-310-4088. Y se pueden comunicar también conmigo. Lo que quieran, me pueden preguntar y con mucho gusto yo les contesto. Excelente. Pues muchachos, esto fue la caja de Pandora los 40, pero todavía nos queda un poco más. Tuvimos a los ovnis saliendo del misterio.